Entonces Jesús fue con ellos al huerto de olivos llamado Getsemaní y dijo: siéntense aquí mientras voy allí para orar. Se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y comenzaron a afligirse y angustiarse. Les dijo: mi alma está destrozada de tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Él se adelantó un poco más y se inclinó rostro a tierra mientras oraba. Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento, sin embargo quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Luego volvió a los discípulos y los encontró dormidos. Le dijo a Pedro: no pudieron velar conmigo ni siquiera una hora. Velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Entonces Jesús los dejó por segunda vez y oró: Padre mío, si no es posible que pase esta copa a menos que yo la beba, entonces hágase tu voluntad. Cuando regresó de nuevo a donde ellos estaban, los encontró dormidos porque no podían mantener los ojos abiertos. Así que se fue a orar por tercera vez y repitió lo mismo. Luego se acercó a sus discípulos y le dijo: adelante, duerman y descansen. Pero miren, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre está traicionado y entregado en mano de pecadores. Levántense, vamos, miren. El que me traiciona está aquí. Amén. Leímos todos, ¿verdad? ¿Saben a qué se refiere estos versículos, no? Amén. Jesús, podemos ver al principio Jesús enfrentando una angustia extrema, ¿verdad? Por el momento que estaba llegando, por el momento en lo que iba a suceder. Amén. Todos estamos. Entonces Jesús, enfrentando esta angustia, se retira a orar, demostrando una total adoración hacia el Padre, demostrando que a pesar de lo que estaba por suceder, que Él ya conocía lo que estaba por suceder, su acción, su decisión ante esa situación que iba a enfrentar en ese momento fue ir y orar. Amén. Fue ir y orar al Padre y decirle: yo quisiera que esto pasara, pero mi deseo principal es que se haga tu voluntad. ¿Lo leímos o no? Amén. Jesús quería que se haga la voluntad del Padre. Y vimos que Jesús fue y oró una vez, Jesús fue y oró otra vez, y Jesús fue y oró 3 veces al Padre, pidiéndole que si esa copa podía pasar sin que Él la beba, pero que se haga su voluntad. Amén. Después podemos también ver a los discípulos, la actitud que tuvieron los discípulos. ¿Cuál fue? Mientras Jesús le dio la instrucción a los discípulos de decir: bueno, ustedes quédense aquí y velen y oren por mí también. ¿Lo leímos? Amén, lo leímos. Pero los discípulos se durmieron. Los discípulos se durmieron. Entonces Jesús fue y le dijo: pero ¿por qué están durmiendo si yo le dijo velen y oren? Velen y oren. Y ellos se volvieron a dormir. Y así pasó y continuó, y ellos se volvieron a dormir. A pesar de la instrucción que Jesús le había dado de velar y orar, pero además Jesús le hizo una pequeña enseñanza ahí mientras él estaba tan entristecido y afligido, ¿no?, por lo que tenía que enfrentar. Y Jesús le dijo a los discípulos, volvemos a ese versículo, donde dice,
Ay, no lo encuentro ahora. Bueno, donde le dicen, manténganse alertas, porque el espíritu sí está dispuesto, pero nuestra carne no. Nuestra carne, bueno, en ese momento, su carne quería dormir, ¿o no? Sus ojos se cerraban por sí solos. El espíritu estaba dispuesto, pero su carne no. Su carne quería dormir y ellos se durmieron. Las 3 veces que Jesús volvió a verlos, a mirarlos, a ver si estaban siguiendo la instrucción de velar y orar, ellos estaban dormidos. Amén. Ellos estaban dormidos. En el 41 dice, velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. El cuerpo es débil. Por eso Jesús mantenía, si ustedes se ponen a leer, yo creo que todos nos sentamos a leer la vida de Jesús, ¿no? En esta tierra. Y Jesús siempre tenía ese momento de estar orando, de tener esa intimidad con el Padre y de estar siempre en conexión con Él. A pesar de que siempre estaba Él en medio de la multitud, en medio de los enfermos que lo seguían y en medio de todas esas situaciones, pero Él siempre se alejaba para tener su momento, ese momento de oración, ese momento de hablar, ese momento donde Él necesitaba estar con el Padre, esa conexión que Jesús tenía con el Padre. Amén. Todos la conocemos, ¿o no? Todos conocemos que Jesús siempre lo primero para Él era hablar con Dios. Lo podemos ver aquí cuando dice, entonces dice, se llevó, en el 37, se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse. Les dijo, mi alma está destrozada de tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Él se adelantó un poco más y se inclinó rostro a tierra mientras oraba. ¿No? Él se lo llevó, pero hubo un punto en el camino que le dijo, no, ustedes quédense aquí, que yo me voy a ir un poco más. Me voy a ir un poco más a estar a solas. Me voy a ir un poco más allá para poder tener mi intimidad. Pero mientras ustedes, ¿qué dice? Velar y orar. Y él se fue a inclinar, dice la palabra, rostro a tierra, delante del Padre, para orar, para tener su momento. A veces, muchas veces nosotros queremos tener ese momento de intimidad, ¿no? Pero queremos estar siempre acompañados, queremos estar siempre con que alguien nos esté empujando, ¿no? A tener nuestro momento de intimidad. Pero llega un momento, llega un punto de ese camino que Dios te dice, no, a partir de aquí, tú solo. Todos sabemos que Dios trata con nuestra vida de diferentes maneras. Amén. Entonces, si nosotros queremos tener una conexión verdadera y especial con Él, no podemos pretender ir siempre acompañados, ¿no? Nosotros venimos a la iglesia con nuestra familia. Amén. Venimos a la iglesia con nuestra familia y como papás,
como mamás, siempre estamos que nuestros hijos busquen la presencia del Señor y llevándole las enseñanzas a nuestros hijos. Pero llega un punto en la vida de nuestros hijos donde mamá y papá quedan y ellos tienen que hacer su relación con Él. Ellos tienen que enfrentar, ellos tienen que pasar por donde tengan que pasar para tener la conexión con Él. Amén. Jesús siempre lo hacía. Jesús iba acompañado, pero a un cierto punto Él se iba solo. Él tenía que estar a solas con el Padre, a solas viéndolo cara a cara, a solas escuchando solamente lo que Él tenía para decirle. Amén. Seguimos entonces. El 39, Él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra. Mientras oraba, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento, sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Luego volvió a los discípulos y los encontró dormidos. Le dijo a Pedro, ¿no pudieron velar conmigo ni una hora? ¿No pudieron mantenerse en oración ni una hora conmigo? Ni una hora. No pudimos tener un momento, ni siquiera una hora, de estar en la presencia del Señor. El 43 dice, cuando regresó de nuevo a donde estaban ellos, los encontró dormidos, porque no podían mantener los ojos abiertos. No podían mantener sus ojos abiertos. Jesús le dijo, velá y orar. Significa mantenerse espiritualmente despierto, atento a los peligros, y no dejarse adormecer por la comodidad, rutina o pecado. Velar. Velar, porque nuestro espíritu sí está dispuesto. O usted a veces no siente que tiene todas las ganas, toda la disposición, todo el esmero, y llega un momento donde el cuerpo dice, mejor es quedarse a descansar. Mejor es guardar energía para el día siguiente. Entonces, por eso Jesús dice, velar y orar. Para estar atentos, para estar alerta a los peligros de este mundo. Y cuando decimos peligro es a lo que el enemigo de nuestras almas quiere traer a nuestras vidas. Por eso tenemos que estar alertas. Tenemos que estar velando, tenemos que estar orando, tenemos que estar diciendo, Señor, ayúdame a no caer en la rutina, a no caer en el pecado. Ayúdame a tener esa conexión contigo. Ayúdame a discernir lo que está por venir o lo que está sucediendo. Nuestra apóstol Gaby siempre nos dice a las mujeres, ustedes tienen que pedirle al Señor que ponga en ustedes el discernimiento, ¿verdad? Para poder discernir lo que está por venir o lo que estamos viviendo y no entendemos
¿En qué temporada estoy? ¿Qué temporada estoy viviendo ahora? A veces nos sentimos como que estamos perdidos, pero es porque no estamos discernimiento. Por eso Jesús le dice, velad y orar, para estar atentos, para no caer, para siempre estar activos espiritualmente, para siempre estar activos en lo que el Espíritu trae para nosotros, para que siempre estemos nosotros dando del Espíritu y no de la carne. Por eso tenemos que velar y orar, pero no como lo hicieron los discípulos, sino como lo hizo Jesús. Sino como lo hizo Jesús en su intimidad. ¿Y qué más ejemplo el de Jesús, que tuvo que ir a morir? ¿Por quién? Por nosotros. ¿Qué más ejemplo ese? De decir, Señor, que se haga tu voluntad. Señor, que se haga tu voluntad, a pesar de esta circunstancia, que se haga tu voluntad. Imagínense que Jesús tenía que ir a morir. Tenía que ir a morir sin él ser un pecador. Tenía que entregar su vida porque estaba haciendo la voluntad del Padre. Y en cambio nosotros, que el Señor nos pide un tiempo a solas con Él, que podamos sacrificar nosotros un momento para Él. Imagínense, para estar orando, para estar conectados, y que nosotros pongamos en primer lugar nuestra situación antes de darle ese sacrificio a Él. Porque el Padre mandó a su Hijo a morir por nosotros. Hizo ese sacrificio por tu vida y por mi vida. Entonces nosotros, ¿cuál es el sacrificio que le damos a Él? Porque si queremos que Él nos llene, si queremos estar en abundancia, si queremos estar en prosperidad, si queremos un montón de cosas, pero ¿cuál es el sacrificio? ¿Cuál es el sacrificio? El orar cuando tenemos tiempo, el orar cuando ¿cuál es el sacrificio que le damos al Señor? ¿Estamos aquí? Gloria a Dios. Haga ruido entonces. Gloria a Dios. Mientras ellos dormían, se aproximaba una situación bastante difícil para Jesús, que era cuando lo iban a arrestar, cuando iba a ser él traicionado. Todos saben la historia. Se estaba acercando ese momento tan triste para Jesús. Usted sabe que cuando yo leía esta parte, de la palabra, yo decía, verdaderamente que no hay amor.
No hay amor más grande que el que tuvo Él para con nosotros. Él no puso excusa, ni dijo paren, ni le dijo Señor, sálvame, yo no quiero ir a morir. No dijo nada. Se entregó. ¿Y sabe por qué se entregó? Sí, para salvarnos. Se entregó por amor. Pero Él sabía lo que el Padre tenía para su vida. Él sabía que después de ese sacrificio se venía algo grande para Él. Algo poderoso, donde el Padre le iba a dar tal autoridad que todos se iban a inclinar ante Él. Toda la tierra se iba a inclinar ante Él. Él lo sabía bien. Él tenía esa convicción. Él sentía todo lo que el Padre sentía. Por eso lo hizo. Los discípulos no lograban mantenerse despiertos ni en oración, y más tarde fallan al huir cuando Jesús es arrestado. Su falta de vigilancia y oración destruyó a su incapacidad para permanecer firme cuando llegó la hora de la prueba. Los discípulos no estaban preparados en ese momento, cuando llegaron a arrestar a Jesús, porque no siguieron la instrucción cuando Jesús le dijo, estén orando y estén velando. Ellos no estaban listos a la hora de la prueba. Ellos no estaban preparados para enfrentar la prueba, para enfrentar lo que venía. Ellos no estaban listos. Ellos huyeron a la hora de la prueba. Por su falta de oración, por su falta de estar atentos, por su falta de discernimiento, por su falta de conexión. Ellos huyeron. Ellos huyeron. Gloria a Dios. Vayamos a Filipenses 2:5. Filipenses 2:5. Voy a estar compartiendo Reina Valera. ¿Estamos hasta ahí? Leamos entonces. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aquí lo vemos claramente, amada iglesia del Señor, que Él, todos sabemos que Jesús andaba sobre la tierra, que era de carne y hueso como todos nosotros.
Por eso Dios siempre nos pone como ejemplo a Jesús, de cómo Jesús caminaba, de cómo Jesús hablaba, de cómo Él pensaba, de la conexión que había entre ellos, de cómo ahora nosotros debemos ser y pensar como Jesús. Sí, es difícil, pero ¿qué era lo que a Jesús lo mantenía fuerte? La oración, la intimidad. Eso era lo que a Jesús lo mantenía fuerte, decidido al hablar, porque Jesús llamaba la atención. Sí, como que no, pero ¿de qué forma lo hacía? ¿De qué forma lo hacía Jesús? Y esta palabra dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Él vino a esta tierra. Nació por medio de una mujer como todos. Él sentía, leímos que sufrió, que se ponía triste, que estuvo en el desierto, que fue probado por Satanás y todas las cosas que Jesús pasó, que le decían loco, un montón de cosas. Pasó por muchas cosas hasta el momento de su muerte, muerte de cruz, que esa muerte era la peor que podía haber en ese tiempo. Muerte de cruz. Y dice la palabra que Él no estimó a ser igual a Dios, ni se aferró a eso. Ni se aferró a eso, aunque muchas veces lo pudo haber hecho por las tentaciones del diablo, por pasar por un momento feo, triste, en que lo maltrataran, que le dijeran un montón de cosas, de insultos. Pero Él se humilló, dice la palabra, por usted y por mí. Él se humilló, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Un nombre que es sobre todo nombre. Un nombre que usted y yo tenemos que glorificar. Un nombre que usted y yo tenemos que obedecer. Un nombre que usted y yo tenemos que velar y orar como Él lo hizo, en la dificultad, en el desierto, en el proceso, en donde nos encontremos. Tenemos que velar y orar, y no por nuestra situación, sino para que estemos listos para cuando Él nos venga a buscar, sino que estemos preparados, alertas para cuando Él nos venga a buscar, no para que nos saque de la situación en la cual estamos atravesando en este momento, sino porque tenemos que estar listos, tenemos que estar alertas. Si usted está pasando por un proceso, una dificultad, ponga su confianza en el Señor.
que el Señor tiene el control de todas las cosas. El Señor sabe el por qué y el para qué de esa situación. Entonces usted no esté renegando que porque Señor, que porque esto, que porque aquello. Más bien entréguese a Él, confíe en Él y esté velando y orando para cuando Él venga a buscarlo a usted. ¿Qué pasó? Amén. Dígame amén. Amén. Gloria a Dios. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Él es el Señor. Él es el Señor. Él es el que pasó por mucho más de lo que nosotros podemos estar pasando. Él. Entonces, iglesia amada, sacrifiquemos no por Él. Hagamos ese sacrificio que Él nos está pidiendo. No demos más vuelta. ¿Qué te está pidiendo el Señor? Que estás renegando para sacrificarlo. Sacrificalo. Porque lo que Él tiene para tu vida es mucho mejor. Sacrificalo. ¿Qué es tu tiempo? ¿Tu servicio? ¿Más intimidad? ¿Más oración? Sacrifica lo que Él te está pidiendo que sacrifiques. Ya vimos en la palabra todo lo que hizo el Padre por nosotros. A lo mejor puedes decir, sí, yo estoy presente cuando me piden que yo esté presente. Pero a lo mejor tenés que sacrificar la comodidad en la que estás, que ya se está volviendo rutina y siempre es lo mismo. Y ahí es cuando empezamos a dormirnos. Ahí es cuando empezamos a dormirnos. Por eso tenemos que estar alertas. Alertas. Todo pasa. El apóstol Gaby lo decía el domingo. Todo pasa. Una situación no es para siempre. Una enfermedad no es para siempre. Pero tu relación con Él, siempre tiene que estar activa. Siempre tiene que estar activa esa relación, esa comunión, para que no te duermas, para que cuando venga la dificultad estés atento a la voz del Espíritu, para que te guíe a cómo enfrentar esa situación. Atentos, pendientes. A veces podemos pensar que desde que conocemos el Evangelio decimos que
que Cristo viene, que Cristo viene, que Cristo viene, ¿o no? Amén. Pero lo decimos para estar alertas. Lo decimos porque no sabemos cuándo va a ser el momento. Por eso tenemos que estar alertas, tenemos que estar activos, tenemos que estar orando, velando todos los días, porque no sabemos si Él nos va a venir a buscar en la iglesia o en otro lugar. Tenemos que estar activos, esperando ese momento. Ese momento. Amén. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria del Padre. Él hizo su sacrificio y recibió toda la gloria, toda la honra, recibe toda la alabanza, toda la adoración. Él. Gloria a Él. Amén. Te invito a que te pongas de pie. Que puedas examinarte a sí mismo y decirle: Espíritu Santo, muéstrame qué es lo que tengo que sacrificar para ti. ¿Qué es lo que tengo que entregarte que me está costando tanto? Muéstrame, Espíritu Santo. Pon el discernimiento en mi vida. Abre mis oídos para escuchar tu voz. Abre mis ojos para ver. Abre mis ojos para ver lo que tú me quieres mostrar. Espíritu Santo, te entrego todo de mí. Te entrego mis pensamientos, te entrego mis sentimientos, te entrego lo que está trabado en mí. Te lo entrego. Señor, esa situación que me tiene trabado, haz lo que quieras con eso, Señor. Solo quiero que tú hagas tu voluntad. Haz tu voluntad, Señor. Haz tu voluntad, Padre. Así sea tan difícil, Padre. Así tenga que pasar yo sí o sí por esa situación, así como lo tuvo que hacer Jesús. Padre, de entregarse por nosotros, sin tener pecados, sin tener la necesidad, Él lo hizo por nosotros. Él se humilló a sí mismo por nosotros, Señor. Y es porque hizo tu voluntad. Es porque hizo tu voluntad, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos
Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a estar alertas. Ayúdanos a velar. Ayúdanos, Señor, a orar. A orar, Señor, a que nuestra conexión contigo crezca cada vez más. Y lo único que pensemos en el día es poder tener nuestro momento de intimidad. Desde que nos levantemos, Señor, que nuestro pensamiento sea hablar contigo, pidiéndote instrucciones, pidiendo que nos muestres cómo seguir. Padre Santo, queremos hacer tu voluntad, Señor. Queremos hacer tu voluntad, Señor. Este tiempo que nos quede aquí en la tierra, Padre, queremos hacer tu voluntad, Señor. Padre, te pedimos que la influencia de este mundo, Señor, no nos quite nuestra mirada de ti. Padre Santo, la influencia del trabajo, la influencia de los quehaceres, la influencia, Padre Santo, de querer nosotros satisfacer nuestra carne, nuestros deseos, Señor. Toda esa influencia que el diablo quiera traer a nuestras vidas y ponerlo en primer lugar antes que a ti, antes que buscar de tu presencia, antes de tener intimidad contigo. Oh Padre Santo, quítalo, Señor, de nuestro corazón. Ayúdanos a identificar, Señor, qué es lo que está entrando por nuestros ojos, por nuestros oídos, Señor. Esa influencia que está entrando en nuestras vidas, que no nos deja ver lo que tú quieres que veamos. Esa influencia que entra, Señor, y nos quita de lo verdaderamente importante, Señor, que es estar listo, que es estar velando, que es estar orando, Señor. Oh Padre Santo, ayúdanos, Espíritu Santo. Ayúdanos. Queremos hacer tu voluntad. Así nos duela, así lloremos, nos quebrantemos, así pase lo que pase, Señor. Queremos hacer tu voluntad. Queremos hacer tu voluntad, Señor. Es lo más importante para nosotros. Es lo más importante para nosotros, Señor. Oh Señor, nuestro espíritu está dispuesto. Nuestro espíritu está dispuesto, Señor. Ayúdanos a que nuestra carne, Señor, ayúdanos a que nuestra carne desee estar en tu presencia, que nuestra carne anhele estar en tu presencia, que nuestra carne sea lo único que quiera estar orando, estar hablando contigo, Señor. Guíanos, Espíritu Santo. Guíanos, Espíritu de Dios. Tú sabes cómo hacerlo.
Tú sabes cómo hacerlo porque conoce los corazones. Conoce cada corazón. Conoces cada pensamiento. Hasta lo que vamos a decir, ya tú lo conoces, Señor. Oh Espíritu Santo, eres bueno. Jesucristo, eres bueno. Eres bueno. Te amamos. Te amamos. Vamos, decile que lo amas. Decile que lo amas. Decíselo. Te amamos, Jesús. Te amamos, Jesús. Eres digno de toda la gloria, de toda la honra, Señor. Por siempre eres digno. Gracias, Señor. Dale un fuerte aplauso. Vamos, fuerte, fuerte.